Listo. Mi querido Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido, Rolando Muy bien, Colchado Jorge, Valenzuela. muy buen día. Y la sección de retrospectiva financiera. Hoy, mi querido Rolando, va a ser un análisis acucioso de algo que, pues muchas veces no le damos, decíamos, hay cosas que no le damos el valor que tienen y otras que le damos demasiada importancia, ¿no, mi querido Rolando? Así es, Jorge. ¿Cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntale Muy al bien. auditorio. Bueno, de hecho, como estamos en el mes de la patria, de la independencia de México, quiero hablar de las raíces de México. Eso Y es voy a todo. hablar de la cultura maya, de la gran cultura maya, Ni más ni menos. El mero conocimientos tuch. matemáticos, arqueológicos y astronómicos. La cultura maya desapareció en el año 830 después de Cristo. Sin embargo, lograron calcular con toda exactitud la circunferencia de casi todos los planetas del sistema solar y además calcularon la órbita que sigue el Sol a través de la estrella central llamada Alción, ciclo que dura un poco más de 36,000 años. O sea, 18,000 años que le llaman la noche galáctica y 18,000 que le llaman el día galáctico, el cual empezó el 21 de diciembre del 2012. A través de publicidad y con fundamentos malinterpretados, se tomó en forma equivocada la profecía maya, la cual decía que en esa fecha, el 21 de diciembre, concluye el Bactún 13 del antiguo calendario de la cuenta larga. Pero no era el fin del mundo, sino el inicio de lo que le llaman el día galáctico, ya que, como comenté, el día galáctico dura un poco más de 18,000 años y la noche galáctica 18,000 años. Inclusive las profecías mayas llegan hasta el año de 4772. En sus códices, en la pirámide de la Cruz y en el templo de las inscripciones en Palenque, afortunadamente dejaron por escrito sus avances y descubrimientos, ya que un fraile, Fray Diego de Landa, quemó todos sus escritos. Algo que se me hace interesante es que Hitler quería dominar al mundo, y lo curioso fue que cuando los rusos entraron a Moscú, encontraron los 4 códices mayas que existen. Actualmente 2 de ellos se enviaron a España, otro a París y uno se tiene en Alemania, el famoso código Dresner. Dentro de las aportaciones tenemos que determinaron con toda exactitud todos los eclipses solares y lunares hasta el del 11 de agosto de 1999, mencionando que a partir de esa fecha los cambios climáticos iban a incrementar por un efecto invernadero, aumentando la temperatura de la Tierra, con la que se iban a derretir el hielo de los polos, aumentando el nivel del mar. Fíjate nada más. No, es una maravilla esa cultura. Observaron que la rotación de Venus alrededor del Sol dura 584 días y que cada 117 años de Venus el Sol sufría grandes alteraciones, lo cual se observaba en el incremento de la energía del Sol. Descubrieron el cero 500 años que los árabes, y gracias a ellos sus matemáticas eran extraordinarias. A su vez tenían varios calendarios. Por ejemplo, tenían el calendario lunar, el cual consta de 13 meses de 28 días, con lo cual nos da 364 días más un día para celebrar el Año Nuevo. Observaron que además del Sol y los planetas, la Luna ejercía una influencia muy importante en las aguas y en las mareas y en el ser humano, debido a que el cuerpo tiene un porcentaje muy elevado de agua, siendo esta la razón por la cual la mayoría de los ciclos del ser humano son de 28 días, dentro de ellos el biorritmo y el ciclo menstrual de la mujer. De hecho, la Luna dilata 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Por ejemplo, la Semana Santa tiene que cambiar cada año, debido a que la Iglesia lo que toma como referencia es la posición de la Luna, porque Cristo, cuando fue a orar al Monte de los Olivos, la Luna se encontraba en esa posición, porque desafortunadamente, gracias a un Papa, a Gregorio XIII, alteró el calendario de 13 meses por 28 días,
metiendo 12 meses y días de 28, 29, 30 y 31, con lo cual existe un desequilibrio y una falta de armonía con el funcionamiento del universo y con nuestra vida. Tenían un calendario solar de 18 meses de 20 días, lo cual nos da 360 días, más 5 días que ellos le llamaban días guayeb, o días que eran de mala suerte. Tenían un calendario energético de 13 meses de 20 días, lo cual nos da 260 días, y a través de ese calendario medían la energía del ser humano, ya que consideraban que el ser humano es una proyección de energía y que esa energía se mide en ciclos, los cuales tienen forma de onda. Es el periodo durante el cual se desarrolla el ser humano en el vientre de la mujer, el cual tiene una duración de 260 días, tiempo que comprende desde que el espermatozoide fecunda el óvulo hasta el nacimiento. Para medir la energía y la frecuencia en forma de onda, tenían el Solkin, el cual es una matriz matemática exacta, con lo cual medían los ciclos y las frecuencias que se van repitiendo en el tiempo. Y vamos a platicar y ahora ir explicando qué cosas, Rolando. Una de las maravillas arquitectónicas que construyeron, la cual a pesar de todos los años de su construcción, sigue en forma matemática reproduciendo el fenómeno del equinoccio de primavera, que es la pirámide de Kukulcán. Entonces, si gustan, vamos a ir viendo. Ahí está la primera, mi Rola. Sí, vamos a ir analizando las gráficas de la parte superior de izquierda a derecha. Entonces, esa pirámide tenía 55 metros de largo y 80 metros de diámetro, y tenía una inclinación partiendo del norte de 17 grados noroeste. Si la pirámide la rodeamos con un círculo y en medio dibujamos un cuadrado, tenemos el ancho de sus escalinatas. Si pasamos a la siguiente gráfica, si de cada una de las esquinas trazamos un círculo, entonces tenemos el tamaño de su plataforma. Tenían 91 escalones, que 91 por las 4 esquinas nos dan los 364 días del año, más la base, con lo cual nos da los 365 años del año. Tenían 26 paneles, 26 por 2 nos dan los 52 años, que ellos le daban mucha importancia, porque son los ciclos mayas. Tenían 9 plataformas en la siguiente, desde el inferior del lado derecho. 9 plataformas por 2 nos da los 18 meses del calendario solar. Su inclinación es de 51 grados, exactamente igual que la pirámide de Keops, pero anteriormente tienen 5 almenas. 5 por 4 nos dan los 20 días, que coincide con los 18 meses de 20 días del calendario solar. Entonces, lo curioso y lo maravilloso de esa pirámide es que entre las 13 y las 16 horas del día 21 de marzo se puede ver la bajada de la serpiente en 7 fases, los cuales a su vez representaban los 7 chakras del ser humano. La serpiente es una víbora de cascabel, debido a que para ellos dicha serpiente representaba el sol y la sabiduría, ya que se mueve en forma ondulatoria como la energía y como el tiempo. La serpiente de cascabel era sagrada para ellos, ya que cambia de colmillo cada 20 días, lo mismo que los días solares. Su piel tiene círculos concéntricos, cambia de piel cada año y cada año crece un nuevo cascabel. El cambio de la piel representa el renacimiento y la renovación del ser humano. La víbora también representa el 4, lo cual significa todo lo material, que ya he hablado bastante del significado del 4 y se relaciona con la materia. Una vez que la serpiente bajaba la escalera,
se elevaba al cielo y se integraba con el águila, la cual representa el espíritu, la libertad y la visión, símbolos de nuestro escudo nacional. O sea, ese es nuestro escudo nacional, es lo que representa, y lo plasmaron muy bien en nuestra bandera, que es la bandera más bella del mundo en varios concursos que han llevado a cabo. Los mayas sabían que dentro de los 19-20 grados es donde existe la mayor energía en la Tierra, el Sol y en los planetas. Y así dentro de los 19 grados se encuentra el volcán Mauna Kea en Hawái, igualmente el Popo, el Issa, el Pico de Orizaba, el Nevado de Colima y el Nevado de Toluca. Si vemos en la gráfica de la Tierra y partiendo de los 90 grados y la dividimos en 4 y la envolvemos a través de un cuadrado, exactamente, y partiendo del eje del ecuador de los 0 grados, exactamente una línea pasa exactamente por donde se construyó la pirámide de Kukulcán. Claro. Es que hoy en día, hoy en día nos sorprende saber todo esto por todos los aparatos, todos los avances, pero considerando su tiempo y espacio, vaya, por eso muchos dicen que eran extraterrestres, mi querido. Me voy a sonar muy pero le quitan muy esotérico. Todo lo que ellos descubrieron. Claro, no es que es una sabiduría que de verdad asombra, ¿no? Asombra. Digo, hoy en día, claro que lo sabemos, pero nada de esto fue casual, ¿no? Todo estaba basado en conocimientos científicos. Los mayas son ampliamente conocidos en todo el mundo, menos en México. Donde menos se conoce de la cultura maya es en México. Desafortunadamente hubo un cambio en la parte maya en el Museo de Antropología e Historia. Yo me esperaba que iban a poner parte de estos descubrimientos, pero son puras vasijas. Entonces lo que ves es que no hay diferencia entre los chichimecas, totonacas, contra los mayas, siendo que hay diferencias grandísimas en conocimientos matemáticos, astronómicos y de muchos tipos. Por ejemplo, a ellos de chiquitos les ponían 2 tablas en la cabeza y las amarraban, y el objetivo era alinear la glándula pituitaria y la glándula pineal para que tuvieran un desarrollo mayor de su mente. Y adicionalmente les colgaban un frijolito de copal en medio de los ojos para que hicieran visco, pero al hacer visco se integraban los 2 hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. Entonces aumentaba su capacidad para realizar y entender cosas muy elevadas. ¿Y cómo canijos sabían eso, no? O sea, no tenían tomógrafos ni los estudios acerca del cerebro y todo eso. O sea, de verdad que es asombroso, ¿no? Exacto. No eran conocimientos empíricos, o sea, todo tenía su base. Yo muchas veces me pregunto qué sería hoy de nuestros pueblos, ¿no? Si estas culturas hubieran prevalecido y avanzado en el desarrollo de nuestras naciones aquí en el hemisferio, Rolando. Sí, mira, yo te puedo decir, y con todo respeto, en la época de los mayas, en el viejo continente, estaban en kindergarten, cuando los mayas ya eran maestros de doctorado. Porque en el viejo continente pensaban que la Tierra era plana, cuando los mayas ya habían calculado el recorrido del Sol, los planetas, construido una pirámide que mide exactamente los equinoccios y que a pesar de los años sigue reproduciendo esos fenómenos tan importantes, que realmente es una maravilla lo que lograron los mayas. Y de hecho, únicamente para concluir, me gustaría comentar una reflexión que puse al final también de mi primer libro, que un compañero de mi generación que tocaba muy bien la guitarra decía este poema y la acompañaba con guitarra, pero es una reflexión que dice mucho de nuestra vida. Dice: si para conseguir lo conseguido debí perder primero lo perdido, si para haber estado enamorado fue necesario haber estado herido, tengo por bien perdido lo perdido,
tengo por bien, llorado lo llorado, porque la vida me ha enseñado que no se puede disfrutar de lo logrado, sino después de haberlo carecido, ya que al final de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado, o sea, sus raíces. Qué maravilla, Rolando, qué maravilla. Unas raíces maravillosas, o sea, yo cuando voy a Estados Unidos y Canadá, sus museos, su historia empieza a partir del descubrimiento de América, mientras que México tiene raíces, y también los países de Centroamérica, porque los mayas abarcaron Guatemala, sí, y Belice. Somos los latinos países con muchas raíces, que eso nos debe dar fortaleza. Por eso en esta época debemos de fomentar mucho en nuestros hijos y en nuestros nietos los valores y festejar las fiestas patrias, porque es parte de nuestra identidad que nos debe de unir. Ahorita en épocas tan complicadas como tú comentabas, ¿no?, de que no hay justicia, se han roto muchas cosas muy importantes que constituían los valores del mexicano y que nos las han roto, y que estamos en una época en que un presidente trastornado mentalmente nos ataca. Entonces ahora más que nunca debemos estar unidos y defender nuestros valores y nuestra historia. Pues qué buena forma, mi querido Rolando, de hablar de la patria y del mes patrio, de lo que son nuestras raíces, nuestras culturas, que sí, en el mundo se maravillan de ello, se asombran de todo, y aquí pues poco nos importa, poco nos interesa, no se le da en realidad el peso específico de lo que debe ser todo esto y de lo que debemos ponderar, ¿no? No es tampoco pues que necesariamente se tenga que desechar lo que es la historia en sí misma de nuestro país, pero sí ponderar todo esto que tenemos en nuestra historia, que dejamos de lado, o conocemos muy de soslayo o muy por encimita. Te agradecemos enormemente que en este touch, además, que como nos enseñó Maggie allá desde Mérida, justamente, que dice el ombligo, en maya se dice touch, y por eso decimos el touch de la semana en maya. Traigas este tema a colación justo en este mes patrio. Hay que ponderar, hay que estudiar, hay que difundir y tener en todo lo alto lo que es nuestra cultura prehispánica y nuestra cultura en general. Gracias por ello, Rolando. Sí. Porque es muy triste que tú vas a las zonas arqueológicas y ves puros extranjeros, inclusive el nombre de las pirámides son nombres de extranjeros. Por ejemplo, la tumba de Pacal, que fue un rey muy importante para los mayas, fue descubierta por el primo de Castro Ruz. Entonces, el gobierno y antropología e historia no le dedica dinero para las investigaciones, y los mayas tienen investigaciones fabulosas que se las están robando de la NASA, de otros países, y las estamos perdiendo. Debemos de proteger. Por ejemplo, la pirámide de Quetzalcóatl, de Kukulcán, perdón, era de particulares. Es una lástima. Sí, caray. Sí, y como dice Paco Hurtado, bueno, pues ahí no hay que echarle la culpa a nadie. Toda la información, los sitios arqueológicos, los museos, ahí está. A lo que yo me refiero es justamente eso, ¿no? Aprovechar oportunidades como esta para ponderar, para transmitir, para hablar de ello, para invitar, para volver a visitar esos museos, para volver a visitar esos sitios arqueológicos en la primera oportunidad y estar siempre empapado de esto. Gracias, querido Rolando. No sé si quieres agregar algo más. No, nada. Pues muchísimas gracias. Una bonita semana y un feliz mes patrio. Así es, que México. Tengas tú también una excelente celebración a la patria, como lo haces tú y como lo hacen muchos mexicanos, celebrando cada día a nuestra patria, trabajando, estudiando y difundiendo las cosas buenas y el conocimiento. Que viva México, bien dices, mi querido Rolando. Muchísimas gracias. A ustedes, muy buena semana. Hasta luego. Excelente, como siempre, participación, querido Rolando. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva.